Eh, Hicimos ya el ejercicio del flujograma y saben, digamos, para qué sirve ese acomodo por etapa productiva, pero a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Dentro de esa producción, que puede ser tecnificada o semitecnificada, existen, o incluso de traspatios, sistemas extensivos, que ya los vimos, existen instalaciones específicas y condiciones que requieren tener los cerdos para crecer adecuadamente. Si están en una instalación con el espacio vital suficiente, eh, con el diseño, digamos, a lo mejor de esa jaula, paridero adecuado, vamos a tener animales sanos, pero sanos no asociados directamente al animal y a su alimentación, sino en cuanto a bienestar se refiere. ¿Qué tan a gusto están los cerdos o qué tanto les falta espacio o qué tan mal está diseñado ese sitio para él? Entonces, veremos en esta unidad manejo y alojamiento para cerdos. Ahí me faltó una D. Primero que nada, debemos considerar que el cumplimiento de las necesidades ambientales de los cerdos los lleva, por supuesto, a un estado de confort. Y ese estado de confort les permite un mejor desarrollo durante su vida. También ese estado de confort disminuye la incidencia de enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando están en esa pérdida de la homeostasis, el sistema inmune se deprime y las enfermedades aumentan. También está asociado, refiero a este estado de confort, al menor uso de medicamentos para el control de enfermedades tanto virales como bacterianas. Y los cerdos tienen un mejor aprovechamiento del alimento, logrando, pues, ya lo hemos visto, esa conversión alimenticia de 2.4, es decir, el cerdo necesita 2.4 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de carne. Los cuidados que debemos procurar nosotros como médicos veterinarios es la temperatura ambiental, es fundamental. Recuerden que los cerdos tienen muy pocas glándulas sudoríparas en la parte dorsal o en la parte costal. Sin embargo, están atrofiadas. Las únicas glándulas sudoríparas funcionales que permiten la disipación del calor en el semental es el prepucio. ¿Sí? En el caso del semental, pues es el prepucio, a través de él disipan calor y en general todos los cerdos a través de glándulas interdigitales que tienen y que sin darnos cuenta están sudando, digamos, a través de esas glándulas interdigitales. Como no tienen un buen sistema de eliminación de calor, necesitamos cuidar muchísimo la temperatura ambiental y es parte de lo que vamos a ir viendo. ¿A qué temperatura debe estar un cerdito que está recién nacido, o un cerdo que está en destete, o un cerdo que está eh, cerca de la etapa de finalización? Por supuesto, la humedad relativa también es muy importante. Eh, no es lo mismo que nosotros estemos, por ejemplo, por poner un ejemplo en, no sé, en Sonora,
en una zona árida de Sonora en donde hay calor seco, o que estemos en Playa del Carmen, por ejemplo, que es un calor muy húmedo. Los mecanismos de eliminación de calor sí son alterados en hay mucha humedad o poca humedad. El espacio vital es eso, vital, sin duda es uno de los principales factores, perdón, que afectan la producción del cerdo y el bienestar dentro de la granja. La disponibilidad de bocas en el comedero, si hay pocas bocas, mete en estrés al cerdo. ¿Por qué? Porque empieza a competir por el alimento. De tal manera que hay que asegurarse que hay espacio suficiente para que un cerdo pueda alimentarse. Todos estos factores van a tener que ser atendidos, depende de la finalidad zootécnica de la granja. Eso ya lo hemos comentado. La finalidad zootécnica, recuerden, es qué va a vender la granja. Pie de cría, cerdo para abasto, lechones destetados, etc. El uso adecuado de las instalaciones, que aunque estén ahí, el manejo que le da el trabajador es lo que determina esa atención, ese uso adecuado a través de las instalaciones a los cerdos. Si tenemos buenas instalaciones, le facilitamos, por supuesto, su labor diaria al trabajador. No importa el área donde se encuentre, pero la instalación debe ser adecuada. Un ejemplo de ello es si tenemos pisos solamente de cemento y el cerdo produce cerca del 3 o 4% de excretas al día, imagínense una granja con 100 cerdos que va a producir 300 kilogramos de orina y heces al día. ¿Qué va a pasar con el trabajador? Pues que se la va a pasar limpiando la instalación. Por eso debemos considerar un espacio físico dentro de ese corral de cemento, que es la zona limpia, y el otro espacio, el resto del espacio de ese mismo piso, que sea de rejillas para el buen drene de las excretas. El tipo de material a utilizar se refiere a... Hay algunas granjas que no tienen pues el poder adquisitivo suficiente y utilizan instalaciones pues hechizas, digamos, en donde utilizan material como en la herrería, por ejemplo, hay unos ángulos que tienen esquinas y que si se dejan con esas esquinas, pues puede lastimar a los cerdos. En vez de utilizar pues este tubo que es circular y que no tiene ángulos, que utilizan en las casas comerciales donde venden instalaciones para los cerdos. Todo ello entonces se tiene que considerar para que nosotros podamos ir adaptando en la granja las mejores instalaciones para esos cerdos. Empecemos con esta tabla que trae el área y si es sistema intensivo o es semitecnificado o extensivo, como está aquí. En primer lugar, pensemos en esa área que inicia la productividad de la granja, que es servicios y gestación. En los sistemas intensivos se utilizan jaulas individuales y en los sistemas semi-intensivos o extensivos se utilizan corrales o potreros con casetas, respectivamente, intensivos y extensivos. Por otro lado, pensamos en el área de la granja que va
a alojar a mis sementales. En un sistema intensivo se requieren corrales individuales o jaulas para sementales. En un sistema semi-intensivo e extensivo se necesitan corrales. Es decir, en esta tabla vamos a ver si de acuerdo a la etapa productiva se alojan en corrales o se alojan en jaulas. Y si son individuales o son comunes. La siguiente etapa productiva, cuando termina la gestación, empieza la maternidad. Ya vimos que 7 días antes pasamos a las cerdas al área de maternidad, que es donde van a parir para que se adapten. En un sistema intensivo utilizamos jaulas parideros. En los sistemas semi-intensivos o semi-tecnificados también utilizamos jaulas. Y en los sistemas extensivos se utilizan casetas de parición en potreros. Respecto al destete, en esta etapa debemos utilizar en los sistemas tecnificados o intensivos corraletas elevadas, una corraleta para cada camada, o también existen corraletas elevadas en donde se pueden poner 2 o 3 camadas. 2 o 3 camadas destetadas nos referimos entre 16 y 24 cerdos caben en cada una de estas camadas. Perdón, en cada una de estas corraletas elevadas. En los sistemas semi-intensivos es importante saber que existen unos corrales tipo veranda. Ahorita vamos a ver unas imágenes, pero en el destete los corrales tipo veranda tienen, digamos, como doble techo. Uno de ellos, como doble espacio dividido por una pared con un espacio al centro. Uno de estos espacios no tiene techo y el otro sí tiene techo. Este con techo los resguarda de la lluvia y, por supuesto, cuando el cerdo tiene frío y se quiere salir a solear, está pues el otro espacio de ese corral único, ¿no? Les digo que está el corral y está dividido a la mitad con una puertita o un pasadizo en esa pared. Ese es el corral tipo veranda. Y en el caso del destete, en sistemas extensivos, se utilizan los corrales de cama profunda para 75 a 150 cerdos. Si recuerdan, estos corrales de cama profunda ya lo vimos en los diferentes sistemas de producción o nuevos sistemas de producción. En la etapa de engorda, es decir, crecimiento y engorda, se utiliza corral tipo danés, que son los más comunes. Corral tipo danés para sistemas intensivos o granjas tecnificadas, o corrales de ambiente controlado para 75 cerdos. Son sistemas tecnificados. Por último, en el sistema semi-intensivo o extensivo se utiliza corral de frente abierto o corrales de cama profunda para 75 a 150 cerdos. Si vemos la etapa productiva y empezamos por el área de servicios, en el área de servicios tenemos que estar atentos de en qué momento entra la cerda en estro. ¿Con qué finalidad? Pues para inseminarla o llevarla al corral del semental. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos lo que está haciendo esta persona, que es ejerciendo presión sobre el lomo de la cerda, y a eso le llamamos prueba de cabalgue. Si la cerda está en estro, al momento de ejercer presión sobre su lomo,
la cerda se va a quedar quieta. Pero si la cerda sale corriendo, quiere decir que esa cerda no está en estro y no tenemos que inseminarla. ¿Cuáles son los signos clínicos que nos van a permitir identificar que esa cerda está en estro? El primer signo clínico para saber que la cerda está en estro es la edematización de la vulva, ¿sí? La vulva se ve enrojecida, se ve inflamada. Eso quiere decir que está en estro. También la hembra mueve mucho sus orejas, está así como inquieta, eh, normalmente está tranquila, pero cuando está en estro, pues está muy inquieta y está moviendo mucho sus orejas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner una marca sobre el lomo de la cerda con un crayón de cera. Perdón, ya estoy aquí de regreso. Algo está pasando con el internet. Una disculpa. Muy bien. ¿Siguen viendo mi pantalla? No, ¿verdad? No, No, no se ve. Ok, a ver. Muy bien, ya estamos ahí de regreso. Entonces les comentaba que cuando nosotros detectamos el estro y vemos ese enrojecimiento de la vulva, eh, aumento del tamaño, vemos también que la cerda está moviendo mucho sus orejas. Lo que tenemos que hacer es marcar la cerda con un crayón de cera y más tarde, 8 o 12 horas más tarde, debemos hacer la inseminación artificial y repetirlo 12 horas después. Es decir, la inseminación artificial se hace idealmente 2 veces, una 12 horas después de detectar el estro y la siguiente 24 horas después de detectar el estro. El ciclo hormonal de la cerda, recuerden, es cada 21 días. El estro, pues, se da por la producción de estradiol que va finalmente a estimular la liberación de
Muy bien, pues una disculpa nuevamente, otra vez me sacó. Repetía que la pituitaria genera a esta hormona luteinizante y folículo estimulante para liberar al óvulo maduro. Cuando nosotros ya iniciamos con la detección del estro, 12 horas después la ovulación se va a estar dando y los espermatozoides que vamos a insertar posterior al cervix, pues van a tener una fertilización. Por eso 12 y 24 horas después de detectado el estro. El semen debe estar colectado por una técnica que se llama mano enguantada, en donde el semental se sube a un potro, se aplican feromonas pues para estimular al semental a la eyaculación y ese semen normalmente va a tener un volumen de eyaculado de 800 mililitros o hasta 1 mililitro, lo cual es bastante, y esto se da porque las glándulas bulbouretrales del cerdo son pues de un tamaño muy considerable. Eh, el semen se debe de conservar a 19 o, bueno, de 19 a 21 grados centígrados para que se mantenga en una temperatura ideal para inseminar a las cerdas. Esto es lo que les comentaba. El pene del cerdo tiene una forma como de sacacorchos, ¿no? Así como de tirabuzón, y eso permite que al momento de la monta pueda atravesar el cérvix de la cerda, que es un cartílago anillado, y que al momento de la monta deposite en el útero el semen y pueda darse esa fertilización y una posterior implantación de los embriones en el útero. Necesitamos considerar el espacio vital. Eh, Cuando están las hembras en la etapa de servicios y gestación, pero en corral, podemos juntar en ese corral entre 4 y 8 cerdas. Normalmente juntamos 5 cerdas, ¿de acuerdo? Y cada una de ellas debe tener un espacio vital entre 2.5 y 3.5 metros cuadrados. Ese es el espacio vital para cerdas en la etapa de servicios y gestación en corral, de 2.5 a 3.5 metros cuadrados. Es bien importante que cuando manejamos un corral de hembras de servicio y gestación, pongamos junto un corral de semental. Un corral de hembras, un semental. Un corral de hembras, un semental. Esto va a permitir que las hembras que no quedaron gestantes, ¿se acuerdan que en el flujograma veíamos? Si hay 85% de fertilidad, quiere decir que el 15% repitieron su estro después de ¿cuánto? De 21 días. Entonces, el semental las va a detectar muy fácilmente por la capacidad olfativa que tiene. También en estos sistemas semi-intensivos o semitecnificados, el hecho de poner un corral de hembras y un corral de sementales nos va a permitir
que la hembra salga por el pasillo y fácilmente pueda entrar a ser montada por el semental. Por eso debe haber un muro con ventanas entre el corral del semental y el corral de las hembras. Una hembra que va a entrar en estro normalmente va a estar aquí muy inquieta, cerca del semental, y por supuesto el semental va a estar detectando el estro de esa hembra. Ustedes ya saben que 21 días antes el resto de las hembras fueron montadas o fueron inseminadas y obviamente están tranquilas. Eso indica que no entraron en estro 21 días después. Entonces las de acá son las gestantes, que a los 21 días no entraron en estro, y la que va a estar muy cerca e inquieta junto de la ventanita, pues va a ser la hembra que repitió. La altura de los muros de esa instalación debe ser de 1,20 m. Esta altura es ideal para que las hembras o los machos no se brinquen, pero por supuesto también permite que nosotros podamos hacer una inspección mucho más fácilmente. Si lo subimos a 1,60, 1,70, pues muchos de nosotros no vamos a poder ver, por supuesto, no necesitamos una altura de 1,20. Las paredes deben ser de cemento, no deben ser de yeso, ¿de acuerdo? Deben ser de cemento y con un acabado que le llamamos pulido fino. Eso nos va a permitir lavar con jabón y agua, quitar absolutamente todo el residuo orgánico o de excretas, y eso pues obviamente nos va a facilitar la limpieza y va a generar que disminuyan las enfermedades de un lote de hembras al otro lote de hembras. El piso de ese corral debe ser piso ranurado, ¿de acuerdo? Si lo hacen de pulido fino, es decir, pues así, sin rugosidad, la orina y las heces van a generar que las cerdas se resbalen y se pueden lastimar. Debe ser de piso ranurado. Hay otras consideraciones que es la humedad. Ya lo habíamos comentado hace un ratito, ¿no? El espacio vital, el tipo de instalación. Y nos vamos ahora con la humedad. La humedad relativa ideal es del 70%, ¿sí? Si la humedad es del 90-95%, los cerdos van a tener problemas para sudar, para disipar el calor, y muchas veces ese exceso de humedad no lo alcanzamos con el medio ambiente, pero sí si hay fugas en los bebederos, es decir, es una zona caliente donde está la granja y hay fugas en los bebederos. Entonces la humedad relativa se va a ir al 80% o más. Eso va a afectar el bienestar del cerdo. Lo ideal es usar bebederos en forma de tazón. Y hacer muy eficiente el desalojo de excretas, incluyendo, por supuesto, orina, ¿no? Si ustedes tienen un piso, si ustedes tienen un piso con slats, que son estas rejillas que dan espacio para el drene de las excretas hacia el drenaje, no va a haber orina y no va a haber mucha acumulación de heces.
Eso ayuda mucho para el control de temperatura y humedad relativa en la granja. También hay pisos de plástico, un plástico sumamente resistente, pero si no tienen pisos de plástico, es decir, si no utilizan slats, que ahorita vamos a ver qué son estas rejillas, lo que hay que hacer es tener pisos con un declive adecuado. Ese declive normalmente está entre el 3 y el 5%. ¿Sí? El declive debe ser entre el 3 y el 5%. Muchas veces no sabemos cómo sacar el declive, pero finalmente es algo que cuando se empieza a construir una granja lo debemos considerar. Hace mucho tiempo, quizá ustedes todavía lo usaron. Había unas cosas así que se llamaban transportadores, un transportador que compran de plástico en la papelería, ¿no? Y aquí tiene la graduación y tiene numeritos y tiene dónde está el centro, ¿no? Y si lo ponemos así en un piso, una pared, sabemos cuántos grados tiene. En fin, a lo que voy es que cuando estamos construyendo la granja, nos puede decir, pues a lo mejor el albañil, nosotros le decimos, bueno, este piso debe tener un declive del 5%, por poner un ejemplo. Y va a decir, bueno, pues, ¿cómo saco ese declive? Es muy simple. Por cada metro cuadrado, el 5% son 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si acá está el drenaje, el declive de este corral debe ir hacia acá y el 5% es por cada metro debe ir 5 centímetros abajo este corral. Imaginemos que tiene 3 metros. Quiere decir que la distancia entre este punto y este punto que llega al corral va a haber 15 centímetros abajo. Va a tener 15 centímetros abajo del punto 1 al punto 2. Eso es un declive del piso del 5%. 5 centímetros por cada metro cuadrado. Si tuviéramos un corral de 10 metros, pues obviamente medio metro, 50 centímetros abajo, estaría este con respecto a este. ¿Sí? Eso es el declive, puede ser del 3%, del 4%, y eso va a permitir que si los cerdos orinan en cualquier parte del corral, pues tiendan a irse hacia acá. Si hay heces en el corral y una persona está aquí en este muro de 1,20 de alto, lo único que va a hacer es, pues a lo mejor con una Karcher, una bomba a presión, mandar todo esto hacia la zona del drenaje, ¿de acuerdo? Miren, aquí está pues un corral, déjenme quitar aquí está un corral en donde
Pues no sabemos, por supuesto, con la fotografía si hace mucho calor o no. Lo que sí podemos ver es que hay fugas de agua. Y les comentaba, pues que las fugas de agua a través de los bebederos era uno de los principales factores que aumentaba la humedad relativa de ese corral. Dentro de las necesidades en el diseño de esta granja, tienen ustedes que considerar un pasillo de alimentación. Si ustedes ven, las hembras tienen la cabeza hacia este lado y lo que hace la persona es ir alimentando con ese costal a toda la orilla, en toda la orilla. Sin embargo, aquí lo que le hace falta es una pared en esta zona de al menos 1 metro de alto. Aquí hay una malla, funciona, pero lo ideal es que haya una pared. Los corrales en la parte exterior, es decir, donde va la cara de la cerda, deben tener idealmente un pasillo de alimentación y una canaleta. Aquí no tiene una canaleta. Esa canaleta debería estar aquí, debe ser de 30 centímetros de ancho y sirve para depositar el alimento. Los pasillos deben tener al menos 1 metro, idealmente 1,20 de ancho, para que pueda ser fácil el manejo de los cerdos. Los bebederos pues pueden ser de tipo mordida y en esta etapa van a estar a 60 centímetros de alto del piso. 60, 70 y 80 centímetros de alto en el piso. Aquí, como les comento, pues no existe un comedero en estas imágenes, en esta granja. Ahora pasamos a servicios y gestación, pero en jaula. Lo que acabamos de ver anteriormente fue servicios y gestación en corral. Esta altura de los bebederos nos referíamos a el área de servicio y gestación en corral. Ahora nos vamos, repito, a servicios y gestación en jaula. Cuando están en jaulas, es difícil detectar el estro de la cerda. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer un poco de malabares, subirnos a la jaula y hacer la prueba de cabalgue. Las jaulas deben estar construidas de herrería para poder soportar pues el movimiento de las cerdas que pesan alrededor de 200 kilogramos. El largo de la jaula, es de 2 metros con 20 centímetros. El ancho de la jaula debe ser de 60 centímetros. Con eso es suficiente para que la cerda entre. Y la altura, es decir, del piso al techo, debe haber 1 metro con 5 centímetros. También el piso de la jaula debe tener una pendiente suficiente para el buen manejo de las excretas. Algo que deben considerar es que el piso de esa jaula, la parte posterior, que equivale al 40% de la superficie, debe ser piso de rejilla. Y este piso hacia adelante debe ser piso sólido. Híjole. Ok, piso sólido. ¿Por qué el piso de rejilla en la parte posterior? Pues simplemente para la adecuada limpieza y eliminación de excretas.
¿sí? Eso es servicios y gestación en jaula. La parte frontal de la jaula no debe estar en un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Porque si no, la cerda no puede. Bueno, esto parece más un burro, pero imagínense que es una cerda. No debe estar a 90 grados, ¿de acuerdo? Debe estar inclinado, es decir, como se ve en la imagen, debe estar un poco inclinado. Las cerdas, cuando ustedes imaginan una cerda, no puede levantar mucho su cabeza, de tal manera que el dirigirla hacia el comedero con un ángulo de 53 grados es lo ideal. Aquí está más pronunciado ese ángulo, es decir, quizá aquí pusieron a 30 o 35 grados, y eso hace que la cerda no pueda entrar, ¿de acuerdo? Está demasiado marcado el vértice y la cerda no puede entrar. Idealmente ese ángulo debe ser de 53 grados en la parte posterior de la jaula. Aquí está pues a 90 grados, como lo veíamos hace ratito. No es correcto. Aquí, a diferencia de la imagen anterior, sí hay un comedero, ¿no? Que es una canaleta. Eh, Idealmente, les reitero la importancia de que sea pues de 15 centímetros o de 30 centímetros, siempre y cuando la hembra tenga acceso, es decir, pueda salir o pueda sacar la cabeza para alcanzar el ancho del comedero. Si ustedes hacen de 1 metro, bueno, por poner un ejemplo, si ustedes hacen de 50 centímetros el ancho de este comedero, pues la cerda ni siquiera va a poder sacar su cabeza. Entonces, depende la apertura para sacar la cabeza, puede ser entre 10 y 30 centímetros. 10 es demasiado poco, es muy poco. Idealmente arriba de entre 15 y 30 centímetros. Este es pues un ejemplo en donde hay jaulas, perdón, hay jaulas de gestación, pero también hay sementaleras. Acá están los sementales, ¿de acuerdo? Es bien importante que ustedes dispongan las jaulas de gestación cabeza con cabeza. Es decir, aquí está la cabeza de estas cerdas y aquí está la cabeza de estas cerdas. Tienen que verse las cerdas. Y este pasillo de alimentación puede ser suficiente para pasar con una carretilla y estar alimentando a las cerdas. Miren, aquí está el pasillo que les comentaba. El ángulo, 53 grados. Y aquí no se ve muy bien, pero un comedero. Es un comedero de canaleta. Aquí es diferente. Esta es una granja semitecnificada y esta es una granja tecnificada. Aquí la alimentación es individual, es decir, cada hembra se conoce su peso y a través de estos sistemas controlados se deposita la cantidad de alimento necesaria para cada una de ellas. Si ustedes se dan cuenta también aquí, se alcanzan a ver, espero que las puedan ver, unas rejillas en el piso. Esos son los slats. Eso va a permitir que haya buen drenaje de las excretas.
Granjas pues semitecnificadas y, repito, granjas tecnificadas. Otras más, granjas tecnificadas que tienen alimentación específica. Si hay una cerda que se detecta que tiene sobrepeso, por ejemplo, se sabe que esta cerda va a tener pues menos cantidad de alimento. Cerdas que son chicas y que necesitan alimentarse un poco más o que están bajas de peso, condición corporal, que vamos a ver la próxima, en próximas clases, tenemos que dar un poco más de alimento. La parte posterior de ese pasillo, si no tiene slats, es decir, si es una granja semitecnificada, si no tiene slats, el declive está hacia esta zona y en la parte posterior hay una canaleta de eliminación de excretas. Esta canaleta, por supuesto, pues va a llevar a la fosa de sedimentación las excretas. En la parte posterior, cuando hay slats, ya sea de plástico o de cemento, va a haber rejillas de 2.5 centímetros de largo. Normalmente son de plástico o idealmente son de plástico, porque incluso son desmontables, se pueden quitar, se lavan y se vuelven a poner de una manera fácil. Aquí está otra imagen de una granja semitecnificada. Aquí está el ángulo, ustedes lo pueden ver, 53 grados. No se alcanza a ver la parte interna de la canaleta, pero aquí hay una canaleta y este es el pasillo de alimentación. Disposición de las jaulas, repito, es importante, cabeza con cabeza y cola con cola. Si hubiera más jaulas por el tamaño de la granja, en esta parte hay otro pasillo, pero la disposición es al revés, es cola con cola. Los pasillos de manejo deben ser, o deben medir más bien de ancho, de 80 centímetros a 1 metro. Los pasillos de manejo son la parte posterior, ¿de acuerdo? De esa jaula de gestación. Y se le llama de manejo porque a través de ese pasillo van a ir llegando caminando las cerdas para meterse a su jaula de gestación o cuando las vamos a pasar al área de maternidad, de ahí salen y se van al área de gestación. El pasillo de alimentación, pues es este, el pasillo central, por donde está la disposición cabeza con cabeza. Aquí tenían en esta granja una alimentación específica por cada cerda. Esto que ven aquí son sus registros de producción. ¿Sí? Está su registro, está su dispensador de alimento específico. Lo único malo de esta granja es que no consideró el ángulo, ¿de acuerdo? Aquí tienen un ángulo de 90 grados. ¿Qué problema, de acuerdo a lo que acabamos de ver, qué problema ven en esta imagen? ¿Podría ser ¿Que no están rectos? A ver, hablaron al mismo tiempo varios. ¿Quién primero? Alguien dijo que no están rectos, ¿no?
Es decir, está muy inadecuado este ángulo. Las cerdas tienen que como que a fuerza meter la cabeza como la que está aquí. Ese es uno. Alguien lo comentó, discúlpenme, no vi quién, pero alguien comentó eso. ¿Qué más? Hay otra problemática aquí en esta granja. Que no está inclinado para la limpieza. Podría ser, aunque se ve ligeramente inclinado. Es otra cosa, Ale. ¿Se dan cuenta que aquí están cola con cabeza? Y debe ser cabeza con cabeza o cola con cola. No pueden poner esto porque si por alguna razón estas hembras tuvieran un problema digestivo como diarrea, pues si el pasillo es muy corto, como se ve aquí, estas hembras van a ser las afectadas, las de toda esta línea de gestación. Ok, ya acabamos servicios y gestación, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pensar en el área de maternidad, que es donde la hembra está con sus lechones. Esta es maternidad en corral. Las cerdas pueden estar ahí con sus lechones incluso desde la gestación. Pero cuando hablamos de sistemas o de granjas tecnificadas, en donde se necesita una jaula paridero, esta es la jaula paridero de la cual hemos hablado. La jaula paridero, donde van a llegar las cerdas 7 días antes del parto, debe tener 1.5 metros de ancho. Sí. 2.2 metros de largo y en algunas ocasiones aquí adelante, enfrente, está la lechonera. Y esa lechonera mide 50 centímetros. ¿Sí? Es decir, la lechonera va a estar aquí adelante, perdón, a lo mejor no se ve bien. Aquí adelante de la mamá van a estar los lechones. Por eso, cuando tiene una lechonera frontal, va a medir 50 centímetros más. Es decir, en total, esto va a medir 220 más los 50 centímetros. Esta parte va a medir 2.70. La jaula en sí, voy a borrar tantito esto. La jaula en sí, entonces, con lechonera frontal va a medir 2.70 y de ancho, ok, y de ancho va a tener los 90 centímetros que requiere la cerda, más 30 centímetros aquí y 30 centímetros acá para la movilidad de los lechones. Por eso son 1 metro con 50 centímetros de ancho. Estas son las medidas entonces de la jaula paridero, que es la que se usa en granjas tecnificadas o semitecnificadas. Hace mucho tiempo se utilizaban otro tipo de jaulas que tenían un diseño pues un tanto
diferente, ¿no? Como estas que vemos aquí, son muy viejitas. Y aquí pues no contemplaban una lechonera, la propia jaula. Aquí están las lechoneras frontales de hace mucho tiempo en donde se deslizaba una tapa y podía tener uno acceso a los lechones para pesarlos, medicarlos o cualquier cosa. Lo que ustedes están viendo aquí de forma cuadrada son focos que permiten mantener al lechoncito calientito, ¿de acuerdo? Si es una zona fría, los lechoncitos deben tener un foco que es la fuente de calor para que puedan mantener su temperatura corporal. Por dentro la lechonera pues se ve así. Idealmente es de madera porque guarda bastante el calor. Hay una puertita que da pues hacia la jaula de la madre y aquí está la fuente de calor. Esta es la tapa que les decía que se mueve o se levanta para poder acceder a los lechones. La imagen anterior, bueno, pues es una granja semitecnificada, es una imagen de hace mucho tiempo y tiene lechoneras frontales. Pero las lechoneras laterales están aquí, miren. Esta lechonera es para los de este lado y esta lechonera es para los de este lado. De hecho, no se ve muy bien la imagen, pero aquí está la puertita por donde entran y salen esos lechoncitos. No se ve de qué granja es, pero bueno, aquí está el registro de producción que va acompañando a esa hembra. En algunas ocasiones se manejan materiales que no son adecuados. Les comentaba, puedo hacer yo un corral pues con herrería, pero si no sé las especificaciones podemos generar pues estos problemas. Aquí está de herrería, está muy ancho esto y los lechoncitos se lastiman, se pueden lastimar las patitas, ¿no? O también poder hacerlo de madera. El problema de la madera es que genera astillas. Con la humedad, el uso, el peso, vean qué desgastados están estas tablas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de material que puede ser contraproducente para nuestra granja. Lo ideal es slats de cemento que tienen ranuras pues de 2 centímetros y medio por 0,8 de ancho o 1 centímetro máximo y que son de un material muy resistente, completamente lavable, no se oxida, etcétera. Hay muchas ventajas, ¿no? No lastima a los lechones. Estos son slats de acero cubiertos con plástico. Son de acero cubiertos con una capa plastificada y estos son solamente de plástico muy resistente. Miren, estas instalaciones son sumamente viejitas y lamentablemente vemos todo oxidado. El comedero oxidado, el piso oxidado, hay unas varillitas aquí. Es decir, si ustedes tuvieran que atender una granja como esta y no tienen recursos para cambiar las instalaciones, lo que hay que hacer es sacar a los cerdos, lavar y desinfectar absolutamente todo y meter un recubrimiento, ya sea pintura plastificada o algo que evite esta problemática. Perdón, es decir, darle mantenimiento a las instalaciones es eso, lavar, desinfectar, lijar todo el oxidado y usar una pintura que dé un recubrimiento adecuado. Y eso lo tendrían que hacer pues cada que se requiera en la granja. Digo, excepto el lavado y desinfección que tiene que ser, sale la hembra, se lava y desinfecta y llega otra hembra.
En estas instalaciones de maternidad, pues ya vimos las jaulas paridero, aquí vamos a ir viendo algunas fotografías. Antes se utilizaba un piso que la perforación era como una celdita de panal de abeja, que también funcionaba muy bien. Aquí vean cómo están las separaciones entre un área de maternidad y otra. 17, 18, 21 días y los lechones ya se mueven de aquí. Puede haber granjas tecnificadas o semitecnificadas o corrales, ¿no? Para 5 hembras que van a estar con sus lechoncitos, que se pone en el piso paja. Son hembras que vienen, por supuesto, desde la gestación juntas, no pueden de repente tener una hembra de un lote y de otro lote y juntarlas, porque puede haber peleas entre ellas. Idealmente son hembras que vienen desde desde los reemplazos juntas. Ya se conocen esas hembras y no tienen ningún problema. Siempre conviven bien, tienen a sus lechones y pues crecen bastante bien cuando están en sistemas en corral. ¿Qué manejo se requiere hacer al lechoncito? Cuando nace, debemos limpiarlo haciendo un movimiento de frotación pues intenso para activar la circulación sanguínea. Después de limpiarlo, se amarra el cordón umbilical y se aplica desinfectante en ese cordón umbilical. Lo vamos a pesar, ¿sí? Tenemos que pesar al lechón. ¿Se acuerdan en nuestro registro de producción de corral? Lechón 1, 1.2 kilogramos, lechón 2, 900 gramos, lechón 3, etcétera, etcétera, etcétera. Solo pesamos los lechones vivos, pero sí registramos si hubo algún lechón nacido muerto. Podría haber alguna anormalidad congénita si es que no se lleva un registro de cuáles sementales cruzan con qué hembras. Sobre todo, lo que les comentaba es, si ya hay nuevas cerdas y no han cambiado los sementales y esas hembras resulta que son autorreemplazos. Autorreemplazos quiere decir que las hembras que estaban destinadas o algunas de las hembras que estaban destinadas a ir al rastro, las seleccioné y las metí a mi granja. No se dieron cuenta que eran hijas de alguno de los sementales que todavía queda por ahí y entonces puede haber anormalidades congénitas. Hay que evitarlas, se puede hacer. Y otra actividad que hay que hacer después de esto es registrar y muesquear al lechón. Vamos a ver la siguiente clase cómo se hacen las muescas para identificar a los lechones. Esto ya lo vimos en el registro de corral. A los 3 días de edad se aplica 1 mililitro de hierro para evitar anemia ferropriva. También necesitamos castrar al lechón al momento del nacimiento. Si nosotros ponemos medio mililitro de lidocaína en el RAFE medio, podemos hacer la castración sin generar dolor al lechoncito. Lo único que se hace es, se coloca entre las piernas, digamos boca abajo, con estos 2 deditos, como lo está haciendo esta persona, pues empujamos los testículos hacia afuera para tener mayor visibilidad. Hacemos un corte por encima de cada testículo, lo jalamos, hacemos, o sea, varios movimientos enroscando y después simplemente quitamos. Al momento del nacimiento es, híjole,
cordón espermático, que es el que vamos a romper, es bien delgadito. No sé, a lo mejor como un estambre más o menos. Entonces nosotros exponemos, damos vuelta y simplemente jalamos. Es como un estambre, lleva nervio y vena, ¿no? Es muy rápido hacerlo. Una vez que se castra, pues no hay, no hay mayor manejo en el lechón, simplemente tener los cuidados de temperatura, espacio vital y mucho manejo. Por ejemplo, esta jaula que ustedes ven aquí, pues no es una jaula comercial. Y lo que pasó aquí fue que este lechoncito, pues murió aplastado por la madre. Me voy a regresar tantito, o muchito más bien. Esto que ustedes ven aquí, que está de los dos lados, se llama guardalechón. Cuando la hembra está parada y después se echa, esto la va a detener. No se va a poder echar en un solo instante. Son como unas barras que suben y bajan, ¿sí? Cuando la cerda se quiere echar por primera vez, emite un sonido. El lechón escucha eso y se mueve. Esto se levanta, tiene como unas pinzas o resortes negras. Bueno, no sé si las alcancen a ver aquí, miren. Aquí está una, aquí está otra, aquí está otra, y apenas aquí se ve la otra. Entonces, esas pinzas se activan, suben, y después de que ya generó ese ruido y los lechoncitos se movieron, la cerda se puede echar. Eso evita que sea aplastado. Aquí obviamente se ve que es una granja, pues quizás semitecnificada porque pues tiene aserrín y no es una jaula, digamos, pues con las medidas necesarias para evitar mortalidad de los lechones. ¿Qué sigue? Los cerdos se van a destetar, ¿de acuerdo? Sigue el destete. A partir del destete, crecimiento y engorda, no hay muchas cosas que hacer. Lo único que tenemos que hacer en los cerdos destetados es agrupar a los lechoncitos en estas áreas de destete, idealmente pues por camadas, todas las camadas juntas. Cuidar temperatura y humedad. Brindar alimento suficiente ad libitum, ya sea de manera manual, como vimos a la persona que estaba preparando el costal de alimento para vaciarlo, o de manera mecanizada. Tenemos que ver si todos los cerdos se ven muy bien. Perfecto, quiere decir que estamos manejando bien temperatura, humedad, espacio vital, alimentación, etc. Pero si no, tenemos que identificar qué animal parece enfermo y especificar qué tratamientos vamos a dar. Cerdos en engorda. Cerdos en engorda. Vamos a formar lotes y vamos a separar por sexos. Los machos castrados de un lado y las hembras por otro lado. En engorda, acuérdense que alrededor de los 120 días se da la pubertad, de tal manera que los separamos para evitar que los machos estén olfateando y queriendo montar a las hembras.
Es decir, evitar distracciones porque el gasto metabólico asociado a la reproducción misma de los cerdos genera un desgaste de energía. Tenemos que cuidar lo mismo, medio ambiente, temperatura, humedad, corrientes de aire, espacios vitales, etc. Alimentación ad libitum. Y lo mismo, identificar si algún cerdo está enfermo o no. Estas son imágenes de los cerdos en destete. Están ahí los cerdos arriba de 5.5 kilogramos. Los ponemos ya en una instalación, puede ser una corraleta elevada o puede ser un corral tipo danés. El espacio vital para los cerdos en destete es, pueden estar 3 cerdos por metro cuadrado. 3 cerdos por metro cuadrado y los bebederos deben estar a una altura de 20 a 35 centímetros. Repito, estamos viendo área de destete. Puede haber 3 cerditos por metro cuadrado. Y déjenme especificar algo antes de que se me pase. Imagínense que ustedes tienen un corral. Recuerden, 60% zona limpia, 40% zona sucia. Idealmente aquí, al menos aquí, debe haber rejillas para el drenaje. Estos 3 cerdos por metro cuadrado se están considerando en área limpia, ¿sí? Si nosotros saturamos el corral y ponemos 3 cerdos por metro cuadrado en todo el corral, en todo el área del corral, lo que va a pasar es que va a haber cerdos que les toque estar acá. Eso no es correcto. Y repito, los bebederos pues deben de estar a 25 a 35 centímetros. Siempre recuerden, en el área limpia deben estar los comederos y aquí en lo alto deben estar los bebederos de chupón. ¿Por qué? Porque al momento de tomar agua, tiran agua y eso le va a decir al cerdo, aquí orinas y aquí defecas en esta área sucia. Aquí tenemos granjas semitecnificadas que destetan en corraletas elevadas. Esto es una corraleta elevada para una camada, igual que lo vemos aquí. Ahorita vamos a ver si podemos ver. Y esto es destete, pero en piso, no en corraleta. Y esta es una granja tecnificada, ¿de acuerdo? Estas son semitecnificadas y esta es una granja tecnificada. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay alimentación automatizada. No sé si alcancen a ver porque la foto es pequeña, pero los pisos tienen unas líneas así que son precisamente los slats. Aquí en esta zona a lo mejor se alcanza a ver un poco mejor. Hay rejillas en el piso y es alimentación automatizada. Por eso es el área de destete, semitecnificado o tecnificado. Estas son las corraletas elevadas. Esta es la corraleta elevada para una camada y esto es para 2 o 3 camadas. Para una camada y corraleta elevada para 2 o 3 camadas. Las corraletas elevadas tienen al menos 40 centímetros de altas y eso
va a permitir que todo lo que cae debajo de esta corraleta se puede lavar fácilmente, y si tiene el corral una pendiente, pues va a caer todo en el drenaje, ¿de acuerdo? Para eso sirven las corraletas elevadas, porque si están en piso y no hay buena limpieza, los cerdos pueden enfermarse típicamente de diarrea. Y lo mismo en una corraleta elevada para 2 o 3 camadas. Sin embargo, aquí el comedero está al centro y tiene acceso de alimentación de este lado para estos cerdos y acceso de alimentación para los cerdos que están de este lado. Tiene bebederos, aquí ustedes lo pueden ver. Y listo. Estas son las corraletas elevadas que se utilizan para que después de los 21 días, que ya pesan 5 kilogramos, bueno, 5 más de 5.5 kilogramos, se pasan aquí los cerditos. Ya estuvieron con su madre durante 21 o 28 días. 21 o 28 días. Miren, estas instalaciones, ustedes pueden ver, pues que no son slats de estos comerciales, ¿no? Que les comentaba. Pues quizá estén un poquito sucias las instalaciones, por acá se ve, pero ¿qué tal ven a los cerdos? Los cerdos están completamente limpios, completamente homogéneos y bien bonitos, bien gorditos, bien rositas. Vean el tipo de foco, pues no se necesita mucha inversión para tener buenos cerdos, se necesita un buen manejo, ¿de acuerdo? Aquí están unas corraletas elevadas en sistemas intensivos. Aquí son corraletas elevadas, no, ¿cómo decirlo? No tan comerciales, pero parece que funcionan, aunque el piso no son, pues, comerciales. Dijeron, vamos a poner un PTR acostado para que soporte el peso. Son tubos, pues, cuadrados, ¿no? O rectangulares, que los ponen en buena disposición y funcionan bastante bien. Miren, para el destete habíamos comentado que había corraletas elevadas o corrales tipo veranda. Aquí, bueno, aquí se alcanza a ver un poco. Hay techo de este lado y de este lado no hay techo, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, también se ve, de este lado son techos, aquí quitaron, me refiero a los techos, pero aquí estaban tapadas estas áreas. Y aquí están los lechoncitos. Este es el corral tipo veranda. De un lado está tapado, del otro lado no está tapado. Hay un muro intermedio y en este muro hay un acceso para salir al área expuesta. Miren, esta es la puertita de la cual les comento. Aquí estamos en el área limpia, y acá donde están los slats es el área sucia. Esos son los corrales tipo veranda. Obviamente, el área limpia tiene techo, precisamente permite que los lechones sepan que esa es su área calentita. Ahí no van a orinar a defecar. Donde están los bebederos, que están en esta área, es donde van a orinar y a defecar. Eso va a permitir que los cerdos se mantengan limpios. Comederos, bueno, pues hay de todo tipo. Y miren, por ejemplo, esta instalación. Pues es un buen comedero, parece que los pisos son igual que los anteriores que acabamos de mostrar, pero los cerdos están enfermos. No hay un buen manejo. Algo pasó en esta granja. Otro tipo de instalaciones, pues que son muy cuidadosas o muy pulcras, que hasta ponen pisos blancos para asegurar que el lote que viene llega a un corral completamente aseado, blanco y desinfectado. Obviamente son granjas tecnificadas y llegan a estos estándares en donde voy a poner pisos blancos para asegurarme que limpias adecuadamente.
comederos de tolva, tres bocas, que tienen integrados, por ejemplo, aquí los mismos bebederos, o comederos pues que son un poquito más simples, ¿no? Ok. En engorda, que es la última etapa, necesitamos considerar, a ver, la engorda tiene dos etapas, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que antes decíamos es destete, crecimiento, desarrollo y engorda? Entonces la engorda equivale a dos etapas, que es desarrollo, donde puede haber 2 cerdos por metro cuadrado de área limpia, el espacio vital, y los bebederos deben estar a 50 centímetros de altura, o finalización. Aquí estamos hablando de 1 cerdo por metro cuadrado de espacio vital y los bebederos a 65 centímetros de altura. Estas son diferentes instalaciones captadas a lo largo del tiempo. Son corrales de engorda, en donde tenían unos comederos pues hechizos, los hacían con estos tinacos o tambos de acero y generaban unas aberturas en la parte de abajo, ponían como una base y permitían la salida de alimentos. ¿Qué también están estos cerdos? Pues se ven bastante bien, se ven limpios, se ven ya casi a punto de irse a rastro, pero bien manejados. Inversión en un corral con buenos bebederos, un área de sol, un área seca, pero bueno, ustedes pueden ver que no están bien manejados, los cerdos están sumamente sucios. Estos son los corrales tipo danés. Otros corrales en donde pues no están bien diseñados, hay competencia por la alimentación, se lastiman los cerdos y pues por peleas terminan mal. Este cerdo pues está marcando su territorio y dice yo soy dueño de este comedero y háganle como quieran, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo y las instalaciones. Vean aquí qué pasó, pues hay algunos corrales que tienen unas charcas. En teoría para que se refresquen. El problema es que cuando el cerdo camina hacia acá, pues trae todo el agua y entonces se hace un verdadero relajo, es decir, no está delimitado el área sucia del área limpia y los cerdos se enferman. Vean el estado de carnes, por ejemplo, de este cerdo, ¿no? Un mal manejo, aunque haya buenas instalaciones, no funciona de nada. Miren estas casi albercas. Por acá también hay agua, no debe haber derramamiento de agua. Perdón. Son diferentes imágenes. Los bebederos pueden ser de chupón o pueden ser de charola, ¿no? O sea, con una charolita. Y las instalaciones extensivas, ya las habíamos visto, funcionan, sin embargo, pues hay que considerar muchos aspectos, el parasitismo que se puede dar, los riesgos, el estrés que se les genera estar a las hembras atentas, aplastamiento de lechones, etc. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de cualquier tipo de instalación, ya sea en intensivo, semi-intensivo o extensivo. Estos son los resguardos nocturnos para cerdas reproductoras. Es algo muy similar en el caso de los cerdos de engorda, deben de tener un resguardo. Si llueve, pues al menos un techo o también algo de sombra que les pueda dar. Estas son pues también instalaciones de engorda. Vean aquí si hay slats. Aquí no hay. Aquí es una granja tecnificada, seguramente como esta que está aquí arriba. Y esta semi-tecnificada y este es un sistema extensivo. Estos son los corrales de frente abierto. Hay un resguardo nocturno
y esta persona diariamente les abre para que salgan a pastorear. Por eso ya todos están ansiosos de irse a pasear y más tarde pues hay que arrearlos para regresar a su corral de noche, su resguardo nocturno. Entonces, tecnificado, semitecnificado, etapa de engorda y este es el corral de frente abierto, el que estamos viendo acá. Cama profunda, también ya vimos las características, 40 a 50 centímetros de paja. Al finalizar la engorda, los cerdos salen, se lava o, perdón, no se lava, se limpia, se desinfecta y se vuelve a poner paja. Los comederos al centro, los bebederos a la orilla para que haya buen manejo, es decir, buena delimitación de área limpia y área sucia. Muy bien. ¿Dudas de manejo e instalaciones de las diferentes etapas? Doctor, perdón, ¿cuál era el número de cerdos por metro cuadrado en finalización? En finalización es un cerdo por metro cuadrado. Recuerden, estamos contemplando solamente área limpia, ¿eh? Un cerdo por metro cuadrado de área limpia. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? No, doctor. Pues muy bien. Entonces, mañana nos vemos. Ahorita estoy calificando los ejercicios. Intentaré darles sus calificaciones mañana, ¿de acuerdo? En dado caso de que no pueda porque tengo un poco saturada la actividad acá en posgrado, a más tardar se los doy el lunes, pero intentaré dárselos mañana. Si no hay más, pues entonces gracias por conectarse, cuídense mucho y mañana nos vemos a las 7 de la mañana. Que estén muy bien, saludos a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien, saludos. Gracias.